Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar con un nuevo video. En este caso vamos a hacer un poquito más de un video personal para poderles mostrar quién soy, a qué me dedico, qué es lo que hago y qué objetivos tengo con estos videos. ¿Sale? Comencemos. Más que nada para este video voy a platicar más con ustedes, voy a mostrarles aquí en pantallita qué es lo que me dedico, qué es lo que hago, qué es lo que, pues más que nada mis hobbies, ¿no? Entonces, principalmente pues este canal es Hostbeck y tengo otro canal de juegos que se llama Beck. Todo esto es porque mi nombre es José Vega y pues conforme a las letras, pues nomás es quitando una letra para que se escuche un poco, creo que mejor, ¿no? Entonces, principalmente soy diseñador gráfico y me dedico al diseño digital. Lo que hago es estar aquí en la computadora y de aquí ya lo paso a impresión. En este caso, pues me dedico aparte de diseñador, me dedico a la serigrafía, sí, impresión en playeras, impresión en prendas textiles y aparte, pues en el taller de serigrafía, que pues aquí les voy a mostrar cómo se llama. Sí, se llama Graphic Bonds. Imprimimos productos promocionales, termos, tazas, aparte playeras, sudaderas, prendas como manga corta, manga largas, sudadera, la hoodie con capucha y cangurera, la normal. También manejamos lo que es sublimación y estamos manejando ahorita lo nuevo, bueno, en este caso en el taller, pues grabado láser, ¿no? Aquí les voy a dejar un video como tipo promocional de lo que es el taller y también manejamos otras cuestiones un poco más pues personalizadas, en este caso como cuadros impresos. Imprimimos el diseño, lo plasmamos en un cuadro y le damos un acabado con resina epóxica. En algunos casos lo dejamos tal cual como está y en otros casos pues le agregamos un luz neón, ¿sí? Entonces ahorita les muestro el video para que lo vean. Y si les gusta, pues aquí voy a dejar los contactos en el video, aquí abajo en la caja de descripciones, para que se puedan ver nuestro trabajo en la página de Facebook del taller. Entonces aquí les muestro el video. Non ho mai capito cosa dirti quando mi guardavi dal divano e mi dicevi sai che ti amo, tutte le serate davanti la tele mentre la mia mano poi scendeva piano, farlo scomodi con sotto tutti i tuoi cuscini. Pur di farlo ce ne sbattevamo di non essere comodi e dei vicini. Il disegno delle tue labbra sul mio collo ancora c'è. Non passerà mai di moda una come te. Bionda di capelli e bella come tutti i giorni. Spegni gli abbaianti quei tuoi occhi troppo forti. Ti stavo pensando come mai, no, come sempre. Fanculo a chi dice di dimenticarti. Fossi capace io lo farei, ma ci godo a torturarmi. She got those eyes full of lies, just a waiting to heal.
Bueno, en el video que acaban de ver, pues es el proceso que hacemos generalmente al momento de que nos piden nos realizan un pedido de playeras, que es el diseño, cómo lo quiere, en qué prenda lo quiere, ya le damos un precio. De ahí nos vamos a la computadora, hacemos el diseño previamente y de ahí lo pasamos a negativos, principalmente para poderlo plasmar a unos cuadros, en este caso los llamamos mallas, para poder de ahí iniciar con la incorporación de la tinta hacia la prenda, ¿no? Cada color lo imprimimos por separado, generalmente cómo funciona la serigrafía. Y de ahí pues ya un poquito más difícil las cuestiones de impresión en cuestión de cantidad, tonalidad y pues pues dificultades conforme a los colores. Un detallito pues importante, aparte de que soy diseñador, pues tengo un problema pues se podría decir que un daltonismo ligero, confundo los colores, entonces tengo que apoyarme mediante mi esposa para poder plasmar el color correcto que nos pide el cliente. Lamentablemente pues obviamente el color que nos manda mediante la computadora, celular o como lo vayamos a ver en un dispositivo, pues es diferente ya al color impreso, ¿no? Ya al color físico. Entonces es un dilema estar mezclando los colores o llegando a la tonalidad que más se parezca al diseño que nos haya mandado el cliente. Una de las complicaciones más divertidas, se podría decir, divertidas, tanto frustrantes, pues ya como quiera, pues ya pasa risa, ¿no? Porque ya no pasa tanto al principio, pues no saber qué hacer, no saber cómo llegar a ese color, igual la iluminación, tanto de día como de noche, la luz del día como la luz de la luz artificial, ¿no? De la de casa, ¿no? Que podemos ver los colores diferentes también, tonalidades diferentes y pues si ya el cliente, también algo muy importante, ¿no? Lo que ustedes ven en su celular no es lo mismo que yo lo puedo ver en el mío o en el monitor. Mi celular y el monitor tienen diferentes gamas de tonalidades, principalmente por la comodidad, ¿no? Si me cala la luz, si se ve muy oscura la pantalla, pues le suben el brillo, tanto al celular como en este caso yo al monitor. Y pues en estos casos también hay mucha cuestión de cuidado, porque en algunos celulares me ha tocado, principalmente con un cliente, y eso que no tuve tanto problema, aparte porque era conocido y estuvimos hablando personalmente. Él tenía en su celular un filtro, el vidrio templado era de color como amarillito, entonces obviamente el color que él veía en su celular por el filtro se veía diferente. También hay cositas como que detallitos que, aunque nosotros tengamos el problema en este caso yo, ¿no? De tener problemas con los colores, verlos de diferente manera, no quiere decir que no los vea, simplemente la tonalidad no la veo tan viva como una persona que no tenga ese predicamento. Yo veo los colores un poco más apagaditos, no quiere decir que no vea los colores, pero sí confundo un poquillo algunos, ¿no? De la distancia. Principalmente dirán, wow, qué diferencia, ¿no? O que dice, qué raro, entre el verde y el rojo, ¿sí? Un rojo fuerte y un verde casi fosforescente, como que a lo lejos, sí, lamentablemente, pues sí los confundo, ¿no? Una historia graciosa en esto, pues al momento de ir a la tienda, en el shopping y todo, me agradaron unos tenis, entonces los compré, todo contento, y pensando que eran cafés. Al momento de que ya me los puse y fui a visitar a mi esposa, en ese tiempo éramos novios, me dice que los tenis eran verdes, entonces ahí fue como que chino, como que ahí ya algo hay, un problema. Pues no tan serio, pero sí en cuestión de distinguir las tonalidades o en este caso los colores, ¿no? Entonces yo muy contento, los vi y me fijé, los vi de reojo, me gustaron y pues así los compré.
Y pues duré un rato usando los Ternis verdes, pero pues estaban suaves. Entonces, regresando a lo otro, pues en cuestión de diseño, los procesos que yo he hecho para poder solucionar, pues es apoyándome de mi esposa. Ella es estilista, entonces a cada rato quiere cambiar de tonalidad su cabello, entonces ella está con los colores, cuál le gusta, cuál, combinaciones. Pues ella no tiene tanto problema con eso. Y pues es la que me ayuda, ¿no? Entonces yo por la noción de mezclar los colores, de que si amarillo y azul los funcionan en verde y así, toda la talonera. Las cuestiones de mezclas sí las conozco, pero para poder llegar al color sí es un poco batalloso. A lo que les iba a comentar anteriormente, lamentablemente con ese predicamento me hizo echar a perder trabajos. Uno con una muchacha que quería un diseño con un color aqua, un azul verdosito, se podría decir. Ya los distingo, ya todo. Pero sí batallo, no digan que no. Pues tuve que rehacer como 3 veces la playera, ¿no? Entonces ya no era culpa del cliente, era culpa mía. Imprimí la playera, se la entregué ya cuando la vio en su casa, porque ya le había hecho playeras anteriormente. Me dice que no era el color, entonces pues viene y me la regresa. Y yo le digo, claro que sí, se la puedo cambiar, ay, disculpe, tal. Entonces ya de ahí pues ya empezando a hacer mezclas, echando a perder unas playeras, hacerla de prueba para ver si es el color, tomándole foto, inclusive también con la iluminación de aquí del taller o la iluminación de afuera cambia mucho, entonces, y obviamente también la cámara que sea buena también, ¿no? Del celular, entonces ahí hay mucha dificultad en cuestión de los trabajos. Ya ahorita ya no hay tanto problema porque ya hago la mezcla, lo ve mi esposa, dice, ok, sí es el color, nomás un poquito más claro, ok, ya. Si es más clarito, un poquito más blanco, un poquito más tengo otros colorcitos para llegar a una tonalidad más verdosa, más azul, más amarilla, más tal. Pues empiezo a hacer la mezcla. Ya cuando ella checa los colores, los ve bien, ya dice, ok. Y desde ahí que gracias a ella, pues ya ninguna queja, ningún problema con este color no era, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces esa fue una de las problemáticas que tenía en el taller. Ya con la ayuda de mi esposa que se empezó a meter más al negocio, ya sacamos un poquito más rápido esos detallitos, ¿no? Y principalmente todo eso es conforme a, aunque uno lo crean, cómo vemos el color. Ya saben, no sé si sepan que la cuestión de dispositivos es un color RGB, que es red, green y blue, ¿sí? Verde, rojo y azul. Y eso es conforme a la luminosidad que nos avienta los dispositivos. Que monitores, laptops, pues obviamente computadoras, los celulares, tablet, todo eso. Y para la impresión, pues maneja las tintas CMYK, que es lo que ustedes generalmente lo encuentran en las impresoras de casa, rangos bajos, no normales se puede decir. Ya en cuestiones más altas, imprentas, plotters y todo eso, es lo mismo, son tintas especialmente para pigmentar en un formato, en este caso una superficie blanca, que es la tonalidad clara que nosotros vemos al momento de las impresiones, ¿no? Entonces eso es la diferencia. Y regresando a lo del video, espero que les haya gustado lo que acaban de ver en el taller. Y pues es como generalmente lo hacemos. De ahí de la computadora lo plasmamos a algo tangible, en este caso una playera que fue del Día de las Madres, con el eslogan de yo educo a mis hijos con amor, y pues el chanclazo, ¿no? Y en este otro video que les voy a mostrar, aparte de promoción o en este caso, pues les voy a mostrar más o menos el proceso de los cuadros con resina que fabricamos, ¿no? Y pues vamos a verlo, espero que les gusten y tomamos de nuevo la conversación en un ratito.
Y pues no cabe de mencionar que también aparte de diseñador y en este caso serigrafista, pues me dedico también al freelance, haciendo logos, diseñando flyers. Una de las nociones principales es dándole publicidad a la página de Facebook del taller de Graphic Bond. Y el otro lado, pues hacer fotografía, que es una de las ramas del diseño y el arte. Inició como hobby, me dio nociones para poder dar un saltito más y en este caso generar un negocio, ¿sí? En el mismo taller de serigrafía tenemos este doble piso. Bueno, en el mismo espacio que tenemos el taller también manejamos la cuestión de sesiones de fotos de estudio, ¿sí? Tenemos un apartado para ese tipo de trabajo y más aparte hacemos las sesiones por fuera. Iniciamos con toda la actitud, les digo, toda la actitud y siempre con la misma actitud de ser mejor en las cosas, ser mejor en lo que hacemos, en lo que queremos hacer y tratar de mejorar cada día más. Pero en la cuestión de las fotos, pues iniciamos con todo. Tengo de diseñador, pues desde que terminé la carrera, inclusive dentro de la carrera, pues ya hacía trabajos. Salí de la escuela el 2015. Entré a la uni al 2010 y 2015 ya salí. Entonces entre el 2012-13 inicié con haciendo freelance, ya que sabía que podía hacerlo, que podía manejarme, de lo que yo conocí, de que lo que estudié, de más lo que lo aprendí en videos, cursos o algo por el estilo. Desde 2012 hasta entonces sigo siendo diseñador. Bueno, diseñador trabajando como freelance, porque diseñador me imagino que me podría llamar diseñador tal cual saliendo de la uni por el título, ¿no? Pero por las habilidades y todo, que las obtuve 2 años después de entrar a la carrera, que ya supe cómo moverme, desde ahí ya pues freelance desde el 2012. Desde 2013 inicié con la serigrafía, como para el 2018 o 17, no recuerdo, inicié con la foto. Entonces son como herramientas que fui agarrando, adoptando para poder hacer un trabajo mejor, poder yo tomar las fotos para publicidad, editándolas en la computadora y pues ya plasmarlas en un sitio web, que en este caso red social, Facebook o lo que quiera el cliente, ¿no? Y pues el pasión principalmente con la serigrafía fue más de hobby por la cuestión de que a mí me gustaba pues las playeras impresas, ¿no? Los diseños, tenerlos en la playera, ¿no? Y ahorita pues ya no uso nada. ¿Cómo es el dicho? En casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Casi no tengo diseños no tantos, pero la mayoría del tiempo siempre uso las playeras lisas. Como que ya agarré un gusto por las playeras lisas. Y poquito uso playeras impresas, pero por la cuestión de que me gustó el diseño, ¿no? Me gustó cómo quedó, cómo lo hice y ya lo traigo. Ya lo imprimo en playeras, o pues mi esposa es la que usa más playeras impresas, ¿no? Que le gusta una serie, se lo edito, se lo acomodo para poderlo imprimir y ya ella ya tiene su playera personalizada con su serie favorita. Y les digo, inició como hobby, ya de ahí como la fotografía empezó a generar ganancias y pues ya de aquí a poquito creciendo para agarrar equipo y todo. Con la fotografía pues inició también lo mismo, era el hobby, me gustaban las fotos, iniciar con el otro proyecto de que fue un estudio fotográfico, ¿no? Dedicándome a la foto, al video y pues piñaventuras que ocurrieron también en la fotografía. Al rato les comento en un video adicional experiencias en cuestión laboral como diseñador, como serigrafista y como fotógrafo.
todo esto se vino para apoyar un poquito más económicamente a uno, ¿no? Es feo, la verdad, que las habilidades que uno tiene no las explote en sentido de favorecerse a uno, porque es difícil hoy en día poder seguir adelante sin conocimientos de algo en concreto, por ejemplo, lo que da la carrera, que no que esté peleado con la escuela, pero sí es una cuestión como que importante que no quedarnos con lo que la escuela nos dé, simplemente aprender más. Aprender más en la cuestión de, se puede decir que vida real, porque una cosa es estar en la escuela y otra cosa está salir de se puede decir que área de confort para poder desarrollarse fuera de eso, ¿no? Porque puede decir que los trabajos que ustedes hagan en la escuela, dependiendo de la carrera que tengan, proyectos o algo así, tiene una validez, tiene puntuación, se podría decir. Ya que no le echo ganas, que si le echo ganas, pues obviamente una puntuación, ¿no? Ya afuera ya es totalmente diferente, ya no es la cuestión de que me conformo con el 8, me conformo con el 7 para pasar, no, aquí es de que le tengo que dar el 10 y le tengo que dar más del 10 si lo vamos en valor al cliente, ¿no? Porque el cliente obviamente confía en uno, independientemente les comento, la carrera o profesión que ustedes tengan, el cliente siempre es el que cree en uno, confía en uno, que les va a hacer el trabajo bien. Lamentablemente me ha tocado conocer, escuchar a los clientes de que tal persona les hizo el trabajo mal, tal persona les quedó mal, o los timó, los estafó, no les entregó los que le tenían que entregar. Y el problema no es quitarles el miedo a los clientes por esa situación. El problema, bueno, no es que ya va con desconfianza con cualquier otro. Entonces, uno que hace las cosas o trata de hacer las cosas lo mejor que puede, batalla mucho por vivencias de otras personas, ¿no? Lamentablemente, en el rubro de cualquier negocio, emprendimiento o profesión, a veces uno es afectado por las cosas externas de terceros que nosotros no lo podemos controlar, se podría decir. Entonces, esa es una de las cositas que suceden en cualquier rubro, principalmente cuando hay producto de por medio. Pues uno batalla, ¿no? También de este lado, del otro lado de la moneda, también es como que aprender de que algunos clientes pues no son clientes, pueden timar, pueden estafar o pueden pues aprovecharse de uno más que nada. Les digo, son cositas que a lo mejor les digo ahorita, pero en otro video se las detallo más conforme a vivencias de trabajos. Y pues para concluir con esto, pues no tengo un video, no me gustaría hacer uno, a ver si lo puedo hacer. Un video promocional para que vean el trabajo que hacemos o el tras de cámaras, o en este caso, que a lo mejor lo hayan visto, si es que han visto los videos anteriores, hayan visto cómo es el trabajo en estudio, que no es algo fuera de lo común, es un estudio sencillo, principalmente para poder tener a la persona, al cliente, o en este caso ya personal, al modelo, trabajo proyectos propios, y de ahí editarlos y pasarlos a trabajar en un programa de edición fotográfica, ¿no? Bueno, ya finalizando ya la plática, espero que no les haya aburrido o los haya estresado, o en este caso, que no sea jugosa la conversación. Pues el objetivo de este canal y del otro es hacer lo que a mí me gusta, mostrarles lo que hago, mostrarles lo que, si están en este rubro, cualquiera de los que les he comentado, pues tengan como un apoyo en el sentido de, ok, mira, este personaje de este video hizo este diseño, hizo este video que a mí me apoye o a mí me ayude para sacar de apuros conforme a un proyecto, un trabajo personal, o que si les gustó, que lo repliquen, mucho mejor. Me encanta apoyar, me encanta ayudar, y pues si ustedes me dejan comentarios,
conforme a lo que les gustaría, conforme a diseño, conforme al general de lo que les he mostrado en el canal, pues sería un apoyo para mí saber que sí les gustaría que les comentara algo, y más aparte un apoyo muy 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 grande para poder tener más contenido variado, ¿no? Les digo, aquí pues va a ser, espero que no se vea como un revoltijo de lo que hago. Me interesa mucho, me gusta mucho, me apasiona mucho la fotografía. Ya mucho de lo mismo siento que a veces cansa. Entonces voy a darles otro contenido también aparte de esto, de diseño, si es que les gusta la cuestión de impresión en prendas textiles, que viene siendo cualquier tipo de tela, y pues algunos proyectitos que me aviento con ratos libres. Pues les digo, los trabajos de cuadros con resina epóxica pues están muy divertidos, me gustaron mucho, pero sí es mucho estar pensando en materiales, que es mejor que esto, y lamentablemente pues ahorita no me puedo dar el lujo de estar comprando material, un montón de material diverso, que me gustaría, me encantaría, para no batallar, pero sí tengo que darme esos tiempos para poder yo conseguirlos, principalmente comprarlos, ¿verdad? Es lo importante. Pero pues ya vieron uno de los cuadros, que es el de Luffy, que se encuentra, si la cámara no me dice, es este. Sí, ahorita no lo tengo conectado. Tiene la luna, el arito de la luna iluminado, y pues está muy bonito para decoración. Aquí tengo al Gogeta en Super Saiyan Blue con sus tiras LED, tanto para fondo, para el fondo. Aquí abajo, acá abajo tiene lucecita, tiene las tiras LED también aquí de color azul. El Luffy tiene la tira LED blanca. No le puse, lo quise hacer más sencillo, no le puse luz atrás. Y pues el grandotote, que me fascina mucho, no se alcanza a ver, a lo mejor les muestro por fotos, o les muestro un video más adelante, o en este mismo video, no sé, pero es mi personaje favorito, ¿no? Es Batman. No se alcanza a ver, déjenme ver si lo puedo mover. Ahí está, ahí se ve un poquito mejor, por la cuestión de el espacio, se podría decir, el espacio de aquí de grabación. Ahí está. Creo que está muy abajo. Ahí está. Uy. Yo digo que sí. Sí, me mucho poquito. Vamos a ver. Subir un poquito más arriba. Ahí está. Creo. Listo. Bueno, de hecho se ve un poquito más. Bueno. Entonces, pues en uno de los personajes. Mi personaje uno. Sí, ya tengo varios, pero el principal es Batman. Sí, es uno de los que me gustó. Si llegaron a ver, no vamos todo aquí, pues tiene los rayitos del trueno. Le podría haber puesto más, pero sí es un poco complejo. Les digo, son proyectitos que me aviento, veo cómo se hacen. Se podría decir que estudio viendo los videos. Yo de lo que sé no lo aprendí en la escuela, así que lo aprendí viendo videos, tutoriales, y como esponja, ¿no? Absorbiendo toda la información que les puedo dar el video. Espero y les deseo que todos sean así, para que no batallen tanto en hacer las cosas. Puedo hacer esto, perfecto, que les ayudó, qué bueno. Si es algo que ya sabían, espero que con estos videos también les den un giro diferente, o si es algo más de lo mismo, pues espero que un fragmentito de lo que les trato de mostrar sea diferente, para que ustedes tengan otra noción, ¿no? También espero. Y les digo, conforme a estos trabajos son esporádicos, si son un poquito de batallar, los hice estos para vender. Lamentablemente pues creo que no les di su tiempo o promoción, se puede decir, extensa, para poder que se vendan. Y pues la verdad ya no le seguí con eso, y dije, pues si voy a empezar a grabar videos, pues ya tengo material o tengo fondo aquí en la pared, ¿no? Para que se vea
un poquito mejor, ¿no? Sí. Entonces, ya de aquí a más, pues ya empiezo a agregar. Es mi personaje favorito. Miren, aquí tengo uno. Aquí me lo regaló mi suegra. También tengo otro Batman. A ver si también le tomo foto y se los muestro por aquí. Por aquí. Sí, es uno que me regaló mi esposa también. Es de colección. Y ese Batman lo utilicé para una sesión para un taller que abrí en una escuela donde trabajaba. De igual manera, les digo, aquí en la cajita de los comentarios les voy a poner todas la descripción la información, pues, de los contactos de la página de Facebook, la página de Graphic Bones, que es el taller de diseño, serigrafía principalmente, y la página de fotografía, el estudio fotográfico, por si les gustaría seguirlo, les gustaría conocer un poquito más. Denle like, si no, o síganla como ustedes gusten, no es a fuerzas esto. Y pues les digo, si les gusta, a mí me encanta que me apoyen. Ya tengo un mensajito, un comentario que me apareció, está súper contentote, que me pidió un usuario, me pidió no sé si es seguidor, pero no sé si también le dio like, pero dejó su comentario y es lo que más me gusta, que dejó su comentario conforme a un tema en específico para hacer que la piel se vea un poquito más limpia. Y pues vamos a tomar ese comentario. Ahorita no tengo el nombre, pero sí lo tengo. Aquí lo voy a poner para que, si es que lo ve de nuevo, que apareció en el video. Y pues igual contento con su comentario, lo que sea para poderles ayudar, ¿no? Y pues crecer en esta plataforma, tanto en la plataforma que tengo en Facebook, tanto las páginas, el taller y el estudio, esa es otra, y otra de Facebook conforme a este contenido. Y pues el contenido de los juegos, que también soy gamer, también me encantan, me fascinan. Pero bueno, espero que les guste y un poquito de mi parte hacia ustedes. Y pues de aquí en adelante, ¿no? Echarle ganas y que ustedes también, ¿no? Echen todas las ganas que puedan, pues todo para adelante, ¿no? ¿Sale? Nos vemos.